El Super Saiyajin 7, una de mis transformaciones favoritas. Ya tocaba hacerle otro video a la fase 7, aunque en esta ocasión será una especie de remake del primer video que le dedicamos a la fase 7, aunque en esta ocasión lo separaremos en varias partes, para poder indagar de mejor manera todas las variantes que tiene el Super Saiyajin 7, pues el ki negativo es un tipo de ki sumamente versátil, pues en Dragon Ball AF se puede combinar prácticamente con todas las fases del Super Saiyajin. El día de hoy veremos algunas de ellas. Empecemos por lo básico, empezando por el estado base con ki negativo. Pero antes contemos brevemente la historia del Super Saiyajin 7 para quien no la conozca. Tras utilizar el Super Saiyajin 6 en su batalla contra el Ángel Z, Goku fue condenado a permanecer en el mundo vacío, un lugar peor que el infierno, lleno de la peor escoria de todos los universos y dimensiones de Dragon Ball AF. Allí, Goku percibiría un ki oscuro y maligno que afectaba su mente y dificultaba sus movimientos. Para resistir, accedería al Super Saiyajin 5 a full power, notando que esta forma se adaptaba al entorno, lo que aumentó también su poder. En ese lugar lleno de batallas constantes, Goku conocería a Irina, guardiana del mundo vacío, quien se convertiría en su maestra y le enseñaría a controlar el ki negativo. Aunque Goku querría combinar ese ki con sus fases del Super Saiyajin 5 y 6, Irina le advertiría del peligro, pues el ki negativo podría consumirlo por completo. Así, Goku entrenaría con las primeras fases, combinándolas con el ki negativo. Al alcanzar el Super Saiyajin 3 con poder negativo, perdería el control y provocaría un caos dimensional. Irina intentaría ayudarlo, pero un misterioso sujeto escaparía del mundo vacío, gracias a todo el descontrol que ocasionaría la fase 7. Goku también lograría salir del mundo vacío, tras un gran sacrificio, enfrentándose a este enemigo, conocido como Kidnapper, a quien derrotaría milagrosamente gracias al Super Saiyajin 7 completo. Ahora que ya sabemos cómo Goku logró alcanzar el Super Saiyajin 7, es momento de explicar en qué consiste esta transformación, pues a partir del Super Saiyajin 5, las fases en Dragon Ball AF son combinaciones de diferentes tipos de ki, junto con las primeras 5 transformaciones del Super Saiyajin. En este caso, el Super Saiyajin 7 es una fusión del Super Saiyajin 3 con el ki negativo. Por lo tanto, en teoría también podrían existir versiones del Super Saiyajin 4 y 5, combinadas con ese mismo ki. Así que analicemos cuán poderosas podrían llegar a ser dichas fases del Super Saiyajin 7. Pero empecemos por lo básico. Como bien sabemos, Goku AF posee un estado base súper poderoso, y más aún si hablamos del Goku de la saga del mundo vacío. Pero ¿qué pasaría si Goku lograra combinar un poco de ki negativo con su estado base? Pues en teoría esto sí que sería posible, pues si podrían existir transformaciones como el Super Saiyajin 7 fase 4 y fase 5, un estado base con un poco de ki negativo sería más que posible, e incluso le resultaría muy fácil de obtener a Goku AF, pues no necesitaría de cantidades gigantescas de ki negativo para acceder a dicha transformación. Ahora hablemos de su poder, pues para mí el estado base de Goku AF con ki negativo tendría un poder algo similar al de la fase 3, estando muy lejos del poder de un Super Saiyajin 4, siendo el equivalente al estado definitivo de Gohan, es decir, sería superior a la fase 3, pero muy inferior a la fase 4. En Dragon Ball Super, Goku AF con el estado base con ki negativo ya podría superar fácilmente al Ultra Instinto y Ultra Ego, pues si hablamos de que en su estado base normal, Goku AF en la saga del mundo vacío tiene un poder muy superior al de un Super Saiyajin Blue, por lo tanto, al usar el estado base con ki negativo, superaría ampliamente a las doctrinas, al
estar levemente por encima de su fase 3. Ahora, Goku sería capaz de utilizar esta forma por un tiempo bastante extenso, al solo necesitar de una fracción de poder negativo, en comparación de la primera prefase del Super Saiyajin 7, siendo que para Goku en ocasiones le resultaría una mejor opción usar dicha transformación en lugar del Super Saiyajin 3, pues como sabemos, esta transformación genera desgaste. En cambio, un estado base con ki negativo sigue siendo el simple estado base de Goku AF, pero potenciado con ki negativo. Es decir, dicho estado duraría hasta que el poder negativo se le termine a Goku, por lo que resultaría una mucho mejor opción en un hipotético combate por desgaste. E incluso si nos ponemos a especular un poco, dicha transformación, al necesitar muy poca cantidad de ki negativo, también sería alcanzable y fácil de dominar para otros Saiyajines como Vegeta y Gohan. Ahora, prosigamos a la siguiente transformación, pues si existe un Super Saiyajin con ki negativo y un hipotético Super Saiyajin 4 con ki negativo, también podría existir la prefase de esta última transformación, es decir, un Osaru con ki negativo, aunque eso sí, esta transformación sería muy poco útil, debido a que le resultaría muy difícil a Goku controlarla, pues si sabemos que a Goku se le dificultó bastante controlar y recobrar la conciencia con el Osaru dorado, ahora esto súmale el ki negativo. Sin duda la volverían una de las transformaciones más difíciles de controlar, pues a Goku le resultaría muy difícil recobrar la conciencia si ésta alcanzara el Osaru con ki negativo. Es por eso que para mí esta transformación sería completamente descartada, debido a ser muy poco práctica, pues básicamente resultaría igual de complicada que un Super Saiyajin 7 fase 5, pero con un poder infinitamente inferior, obteniendo un poder ligeramente por debajo al de un Super Saiyajin 4, teniendo un poder bastante bajo para todo el riesgo que conlleva controlar dicha transformación. Aunque eso sí, si por algún motivo Goku sí esté dispuesto a controlar dicha transformación y por un milagro este lograra hacerlo, esto abriría la puerta a transformaciones infinitamente más poderosas, derivadas del Osaru, como el Super Saiyajin 7 fase 5, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, que el Osaru con ki negativo apareciera en Dragon Ball Super, tendría un poder tan grande como para vencer a Granola y Gast con mucha facilidad, siendo también capaz de vencer a Goku y Vegeta con sus doctrinas, e incluso me atrevería a decir que sería capaz de vencer a Black Freezer con mucho esfuerzo. Sin duda sería una batalla sumamente compleja para ambos. Con esto dicho, prosigamos a la siguiente transformación. El Pre-Super Saiyajin 7 fase 1. Esta sí es una transformación que vimos en Dragon Ball AF, a diferencia de las dos anteriores, pues esta fase es utilizada por Goku al inicio de su enfrentamiento con Kidnapper, y aunque esta transformación no es tan poderosa si la comparamos con el Super Saiyajin 7 completo, aún así cuenta con un poder abrumador. Yo la pondría levemente superior a un Super Saiyajin 5 de la saga del Ángel Z, pero aún estando muy distanciada del poder de un Super Saiyajin 5 a full power, y aún más distanciada del poder de la fase 6. Ahora, en Dragon Ball Super, el Pre-Super Saiyajin 7 fase 1 podría igualarse a un dios de la destrucción como Bills, sin muchas dificultades. Ahora, ¿cómo se obtiene esta transformación? Esta transformación se obtiene al transformarse en Super Saiyajin 1 y después impregnar dicha transformación con el ki negativo. Con esto dicho, pasemos a la siguiente fase. Esta transformación es usada por Goku en su enfrentamiento contra la guardiana Ali, pues gracias a estar bastante agotado y no tener el poder negativo suficiente para acceder al poder completo de Super Saiyajin 7, Goku es obligado a usar dicha transformación para enfrentarse a la guardiana Ali.
Esta transformación llamada Pre-Super Saiyajin 7 fase 2 es la combinación del Super Saiyajin 2 con el Ki negativo, es decir, que se impregna al Super Saiyajin 2 de Ki negativo. Para alcanzarla, esta transformación es tan poderosa que supera por bastante a un Super Saiyajin 6, pero se queda bastante atrás de una fusión en Super Saiyajin 6 o de Broly Super Saiyajin 6, todos estos en sus versiones de la saga del Ángel Z. Pues si hablamos de un Super Saiyajin 6 de la saga de Cell Booster, la fase 6 barrería el piso con esta transformación. Ahora, si el Pre-Super Saiyajin 7 fase 2 apareciera en Dragon Ball Super, podría con cualquier dios de la destrucción por individual o en conjunto, obteniendo quizás un poder similar al de un Super Saiyajin Blue universal de la versión del anime, cual en mi opinión no supera a un ángel. El Super Saiyajin 7 completo es el límite al que puede llegar Goku AF con el Ki negativo, pues este jamás entrenó para alcanzar una transformación más allá de esta forma. Esta fase es la que más apariciones tiene en todo Dragon Ball AF, claro, después del Super Saiyajin 5, pues la vemos en 8 ocasiones, cuando este la obtiene por primera vez junto a Irina, también en su combate contra Kidnapper. Su tercera aparición es en su entrenamiento junto a Vegeta Super Saiyajin 8 en la habitación del tiempo. Su cuarta aparición es en su primer encuentro frente a Freezer, la fusión de Freezer y Cell. Su quinta aparición es en su combate contra Evil Goku, quien también estaba usando una versión del Super Saiyajin 7, pero con el poder de los infiernos en lugar del Ki negativo, volviéndola una versión mucho más poderosa. Si tienen un video similar a este, pero con el Super Saiyajin 7 infernal de Evil Goku, pídanlo en los comentarios y se los traeré lo más pronto que pueda. Su sexta aparición es ante Psycho, y antes de fusionarse con Vegeta en Gogeta Super Saiyajin 7 para vencer a Psycho Super Saiyajin 5. La séptima aparición de la fase 7 es ante Cell Booster, pues Goku se ve obligado a usar dicha transformación para hacer el puente entre el universo y el mundo vacío. Y por último, esta también tiene una pequeña aparición en su breve combate contra Devil Yari, y no es para sorprenderse, pues esta transformación tiene una brecha gigantesca con la fase 6, pues decir que la fase 7 supera con creces a una fusión con la fase 6 es quedarse bastante corto, tanto que podrían existir transformaciones entre la fase 6 y la fase 7. Ahora, si esta transformación apareciera en Dragon Ball Super, sobra decir que superaría con una ventaja muy considerable a un Super Saiyajin Blue universal, es decir, que podría superar incluso a un ángel, quizás siendo capaz de vencer a más de uno a la vez, pero sin aún ser capaz de vencer a Kuzu, quien es el ángel más poderoso de Dragon Ball Super. Y no es para sorprenderse, pues esta transformación es tan difícil de alcanzar que por obvias razones le brindaría un poder gigantesco a Goku AF, siendo posiblemente la transformación por la cual Goku necesitó más entrenamiento para alcanzarla, pues fácilmente este pudo estar décadas y décadas entrenando para alcanzarla. Comencemos explicando que la fase 4 del Super Saiyajin 7 es una transformación casi imposible de obtener, aunque gracias a la más reciente saga de Dragon Ball News llamada Saga del Torneo Dimensional, podemos ver a una versión de Goku alcanzando no solo esta transformación, sino también a la fase 5 del Super Saiyajin 7, llamándola Super Saiyajin 15, pero a dicha fase le dedicaremos su propio video. Por lo pronto, hablemos del Super Saiyajin 7 fase 4. Esta transformación consiste en fusionar el Super Saiyajin 4 con el Ki negativo, al igual que ocurre con el Super Saiyajin 7 estándar. Al alcanzar esta forma, Goku AF obtendría un poder tan elevado que superaría ampliamente al Super Saiyajin 9, ya que el aumento de poder que ofrece el Ki negativo sería inmenso. Esta mejora lo colocaría muy por encima del multiplicador del Super Saiyajin 9.
con esta fase, Goku F podría derrotar por sí solo a Saiko Super Saiyajin 5. Incluso sería capaz de vencer a Cell Booster en su primera forma y darle bastante batalla a su segunda forma, pero aún estaría un escaño por debajo del Super Saiyajin 9 a Full Power. Y existen dos métodos para controlar esta transformación. El primero sería en donde Goku sí o sí debería de dominar a los Zaru con poder negativo, para después recobrar la conciencia y después obtener al Super Saiyajin 7 fase 4. Este para mí sería el mejor método, pues el segundo método sería directamente imbuir al Super Saiyajin 4 con poder negativo, siendo en mi opinión una forma más compleja de conseguir dicha transformación, pues recordemos que el poder negativo busca extinguir el brillo de las fases del Super Saiyajin, del cual carece la fase 4. Por lo tanto, el tiempo de la transformación sería aún menor. Y existe un tercer método, pues en la saga del torneo dimensional de Dragon Ball News se menciona que la versión de Goku que logró alcanzar estas transformaciones utilizó el mismo método de las fases místicas, pero como la versión de Goku del mundo vacío no conocía dicho método, esta forma quedaría descartada, aunque posiblemente Goku con la ayuda de Irina y después de varios años adicionales en el mundo vacío también sería capaz de llegar al mismo resultado, pero esto tendría que ser en una línea del tiempo alternativa, en donde Kidnapped no exista y Goku tenga aún más tiempo para acceder a las demás fases del Super Saiyajin 7, abriendo la puerta a tener más variantes del Super Saiyajin 7. El día de hoy toca continuar con las transformaciones del Super Saiyajin 7, pues en el anterior video solo abarcamos a las 3 primeras fases del Super Saiyajin 7 y también incluimos a una posible cuarta fase del Super Saiyajin 7. Ahora toca hablar de la posible quinta fase del Super Saiyajin 7 y de qué tan poderoso sería, pero primero contemos su historia. Tras utilizar el Super Saiyajin 6 en su batalla contra el Ángel Z, Goku fue condenado a permanecer en el mundo vacío, un lugar peor que el mismísimo infierno, lleno de la peor escoria de todos los universos y dimensiones de Dragon Ball AF. Ya estando en dicho lugar, ahora conocido como Mundo Vacío, Goku conocería a Irina, quien se convertiría en su maestra. Esta le ayudaría a controlar el ki negativo. El tiempo pasaría. Goku avanzaría demasiado en su entrenamiento para controlar el ki negativo. Varios años pasarían y Goku le pediría a Irina su ayuda para ir más allá del Super Saiyajin 7, pues a pesar de que este aún no alcanzaba dicha transformación, Goku sentía que podía ir más allá de dicha transformación. En su mente, este sabía que era capaz de obtener el Super Saiyajin 7 también con la fase 4 y 5. Irina al principio se negaría, explicándole todo el riesgo que conllevaría el intentar esto, pero después de la insistencia de Goku, Irina accedería a ayudarlo. Goku intentaría impregnar al Super Saiyajin 4 con ki negativo, pero cuando estaba a punto de lograrlo, este se descontrolaría, siendo desmayado al instante por Irina, para impedir que Goku se perdiera en la transformación. Este desistiría de su idea de conseguir al Super Saiyajin 7 fase 4, por lo que continuaría con sus planes originales de mezclar el ki negativo con la fase 3. Mientras esto pasaba, los planes de Freezer y Cell se adelantarían, pues gracias a la ausencia de Goku, el planeta Tierra era más vulnerable que nunca, lo que haría que los planes de Freezer y Cell sean más fáciles. Estos intentarían ir por Up, y aunque Vegeta y Gohan intentarían hacerle frente a la fusión de Freezer y Cell, estos no tendrían el poder suficiente, pues ni aunque Vegeta Super Saiyajin 5 y Gohan Super Saiyajin 4 lucharan en equipo, serían rivales para Freezer. No había de otra más que intentar la fusión. Así nacería Vegeta, la fusión de Vegeta y Gohan, el cual inmediatamente se transformaría en Super Saiyajin.
Y como esto no sería suficiente, Behan se transformaría en Super Saiyajin 4. En esta transformación pondría contra la pared a la fusión de villanos. En un descuido, Freezer aprovecharía para huir junto a Up. En este punto, los acontecimientos seguirían su rumbo original. Kidnapped escaparía del mundo vacío, Irina haría su sacrificio y Goku vencería a Kidnapped gracias al Super Saiyajin 7 completo, siendo informado de los acontecimientos ocurridos en su ausencia. Goku se pondría manos a la obra y este se dispondría a ir junto a Vegeta a los infiernos para encontrarse con Saito, pero todo esto sería interrumpido por una presencia. Cell ya se encontraría en el campo de batalla, pero ahora con un Goku y Vegeta que solo disponen del Super Saiyajin 6 y 7 para enfrentarlo. Goku no vería más remedio que intentar alcanzar el Super Saiyajin 7 fase 4, pero para lograr esto, primero debía de estar en el mundo vacío, pues solo en dicho lugar podría disponer de la energía suficiente para alcanzar esta transformación, y al igual que en la historia original, Goku usaría el Super Saiyajin 7 para hacer el puente al mundo vacío. Ya en dicho lugar, Goku pediría que distrajeran a Cell un par de minutos, para que éste logre alcanzar una nueva transformación con la cual posiblemente sería capaz de vencer a la fusión de villanos. Mientras el cuarteto de Super Saiyajin 6 se enfrentaban a Cell, Goku intentaría alcanzar al Super Saiyajin 7 fase 4, pero las cosas para los Super Saiyajin 6 se complicarían demasiado, pues el era infinitamente superior a 4 Super Saiyajin 6. Goten y Trunks tomarían la decisión de fusionarse. Goten Super Saiyajin 6 aparecería. Estos escasos segundos le permitirían a Goku encontrar la suficiente confianza para obtener el Super Saiyajin 7 fase 4, pues en el mundo vacío disponía de todo el poder negativo que éste quisiera, aunque eso sí, Goku era consciente de que dicha transformación solo podría durar unos escasos minutos antes de perderse en el poder negativo. Por fin, y después de tantas dudas, aparecería el Super Saiyajin 7 fase 4 en el campo de batalla. Inmediatamente, Goten sería a un lado, para darle vía libre a Goku y no estorbarle. Vegeta, al ver cómo se quedaba bastante atrás, entraría en un estado de frustración absoluta y en un chispazo de creatividad intentaría replicar el mismo método que estaba usando Kakaroto, y Vegeta también intentaría combinar una de sus transformaciones más poderosas, es decir, combinaría la fase 3 y la fase 6. Este empezaría a intercalarlas hasta que por fin alcanzaría a un Super Saiyajin 9 alternativo. Ambos guerreros se lanzarían por Cell, quien sería avasallado por los dos Saiyajines. Pues ambos en individual superaban por bastante a un Super Saiyajin 9. Cell, al verse tan superado, accedería directamente a su tercera forma, con la cual superaría nuevamente a los dos Saiyajines. Goku y Vegeta se dirían entre sí cómo era posible que ese maldito tuviera tanto poder, pues ni siquiera con sus nuevas transformaciones eran capaces de siquiera tocarlo. Goku, un tanto resignado, le pediría a Vegeta que distrajera a Cell, pues este intentaría nuevamente usar el Super Saiyajin 7, pero con la fase 5. Esto Vegeta lo vería muy lógico, pero Goku le explicaría que de hecho era todo lo contrario, pues si tener al Super Saiyajin 7 fase 4 ya era una completa tortura para su cuerpo, intentar acceder al Super Saiyajin 7 fase 5 sería algo completamente imposible, pero era la única forma de vencer a Cell. Vegeta entendería el sacrificio de su compañero, pero no había de otra, por lo que el príncipe de los Saiyajines intentaría con todas sus fuerzas frenar por unos segundos a Cell. Mientras tanto, Goku meditaría unos instantes, pues si el Super Saiyajin 7 fase 4 duraba unos escasos minutos, el Super Saiyajin 7 fase 5 duraría unos cuantos segundos. Con suerte, esta transformación duraría unos 60 segundos. Estando al tanto de todo lo que estaba en juego y de todas las desventajas que le daba el usar el Super Saiyajin 7 fase 5,
Goku se dispondría de intentar acabar el combate lo antes posible, y en el preciso instante en el que Goku accedería al Super Saiyajin 7 fase 5, se lanzaría con todas sus energías a intentar eliminar a Cell Buzzer, dándole una tremenda paliza. Mientras tanto, Cell Buzzer, lleno de furia al percatarse cómo nuevamente había sido superado por los Saiyajines, intentaría alcanzar su cuarta forma, pero Goku, al darse cuenta de sus intenciones, lanzaría un superataque, con el que por fin derrotaría a Cell Buzzer sin darle chance de alcanzar su cuarta forma. Como pudieron ver, en esta historia alternativa, Goku usa un Super Saiyajin 12 alternativo, aunque en este fanfic es llamado Super Saiyajin 7 fase 5, teniendo ciertas similitudes al Super Saiyajin 10, pues Goku también dispone de escasos segundos para vencer a Cell Buzzer, aunque sin las habilidades tan espectaculares de la fase 10. Bien, ahora que sabemos cómo Goku alcanzó dichas transformaciones, hablemos de su poder, pero antes es necesario que aclare una pregunta que posiblemente muchos de ustedes se estén haciendo. ¿Por qué rayos no apareció Cell Buzzer en su cuarta forma en este fanfic? Y si este hubiera aparecido, ¿habría sido capaz de vencer al Super Saiyajin 7 fase 5? Bien, respondiendo a la primera pregunta, es necesario que los meta en contexto, pues Goku, al saber del peligro que conlleva el intentar obtener el Super Saiyajin 7 fase 4 y 5, este no duda ni por un segundo en terminar lo antes posible con el combate. También tengamos en cuenta que este es un Goku que para nada se confía y es bastante más serio en los combates, a comparación de su versión de Dragon Ball Super. Es precisamente por esto que Goku Super Saiyajin 7 fase 4 no le da ni un margen de mejora a Cell Buzzer, y en cuanto este tiene la oportunidad de vencerlo, no duda ni un segundo en eliminarlo. Ahora, contestemos la segunda pregunta. No es el poder lo que llevaría a Goku a la derrota, sino el tiempo que duraría esa transformación. Si a Goku le tocara enfrentarse a Cell Buzzer en su cuarta forma, posiblemente lo eliminaría con relativa dificultad, pero esto tendría que ser de una forma muy apresurada, pues si Goku se llegara a perder en la transformación, podría surgir una amenaza incluso más peligrosa que Cell Buzzer, pues estaríamos hablando de un Super Saiyajin 16, pero mucho más poderoso que el que vimos originalmente, pero con la apariencia del Super Saiyajin 4 o del Super Saiyajin 5. Esta transformación ya la vimos en el anterior video, así que la abordaremos muy por encima y lo más rápido posible. El Super Saiyajin 7 fase 4 es una transformación extremadamente difícil de alcanzar. Sin embargo, en la nueva saga de Dragon Ball News, titulada Saga del Torneo Dimensional, vemos a una versión de Goku lograr no solo esta transformación, sino también la fase 5 del Super Saiyajin 7, aunque en este fanfic se le conoce como Super Saiyajin 15. De esta última hablaremos en un próximo video. Por ahora, enfoquémonos en la fase 4 del Super Saiyajin 7. Esta transformación combina el Super Saiyajin 4 con el Ki negativo, tal como sucede con el Super Saiyajin 7 completo. Al lograrla, Goku AF obtiene un poder que supera al del Super Saiyajin 9 por bastante, pero aún estaría levemente por debajo de un Super Saiyajin 9 a Full Power o de media alma, teniendo un poder bastante similar al de Miyari en su estado base, aunque terminaría perdiendo ante el Super Saiyajin celestial. Ahora, en Dragon Ball Super, esta transformación tendría un poder extremadamente exagerado, pues sería muy superior a Daishinkan, y déjenme explicar por qué. Pues para mí el Super Saiyajin 9 ya es capaz de superar a Daishinkan, y al Super Saiyajin 7 fase 4 ser muy superior a la fase 9, podría vencerlo con un margen más amplio, aunque eso sí,
En un caso hipotético en donde Daishinkan posea una transformación con la cual incremente muchísimo sus poderes, vería las cosas más parejas. Pero debido a que el Super Saiyajin 7 fase 4 posee muy poco tiempo para estar transformado, y suponiendo que Daishinkan posee tiempo ilimitado en su verdadera transformación, este tendría la ventaja. Además, el Ultra Instinto que posee tan perfecto también sería un factor decisivo para el combate. Por lo tanto, para mí el Super Saiyajin 7 fase 4 sería derrotado por el Gran Sacerdote. Aunque sobra decir que si Goku Super Saiyajin 7 fase 4 no contara con un tiempo límite para usar dicha transformación, o si el combate se llevara a cabo en el mundo vacío, el resultado cambiaría bastante, a favor del Super Saiyajin 7. Pero eso te lo dejo a tu consideración. Para ti, ¿quién ganaría? ¿El Super Saiyajin 7 fase 4 o Daishinkan en su verdadera forma? O mejor aún, ¿quién saldría victorioso en un combate entre Goku Super Saiyajin 7 fase 4, Daishinkan verdadera forma y Demi Yari en estado base? Para ustedes, ¿quién ganaría en este hipotético combate? Los estaré leyendo, pero por ahora pasemos a la siguiente transformación. El Super Saiyajin 7 fase 5 es la transformación que usa Goku para derrotar a Cell tercera forma en mi fanfic. Con esta transformación, Goku incrementa tanto su poder que rebasa por demasiado a un Super Saiyajin 9 de media alma, e incluso me atrevería a decir que también superaría a un Super Saiyajin 9 de una alma entera, posicionándose como la transformación que más se acerca al poder del Super Saiyajin 10, pero sin ser capaz aún de superar al Super Saiyajin 10. Ahora, esa transformación, al igual que la fase 10, solo se puede usar unos escasos segundos, aunque en un hipotético combate entre estas dos transformaciones, el Super Saiyajin 10 barrería el piso con el Super Saiyajin 7 fase 5, pues el Super Saiyajin 10 no solo la supera en habilidades, sino que también este posee la piel maldita, con la cual superaría completamente al Super Saiyajin 7 fase 5, aunque eso sí, también sería muy curioso ver el resultado del poder negativo con el poder prohibido. Quizás este poder potenciaría al poder prohibido, o quizás con cantidades gigantescas de poder negativo, la maldición del Super Saiyajin 10 podría ser opacada, pero esto lo veremos cuando hablemos del Super Saiyajin 10 con Ki negativo. Por ahora prosigamos hablando del Super Saiyajin 7 fase 5. Y ojo, no debemos de confundir a esta transformación con el Super Saiyajin 15 que vimos en la saga del torneo dimensional de Dragon Ball News. Ambas se obtienen de formas muy distintas, y por si no fuera poco, el poder de ambas transformaciones también es muy distinto. Hablemos brevemente de sus diferencias, pues el Super Saiyajin 15 de Dragon Ball News se obtiene utilizando el mismo método o técnica de las fases Mystic, mientras que la del Super Saiyajin 7 fase 5 se obtiene al masterizar el Super Saiyajin 7 fase 4 e impregnar a la fase 5 con Ki negativo, siendo extremadamente complicado el obtener esta transformación. Y por si no fuera poco, la diferencia de poder es abismal, pues el Super Saiyajin 7 fase 5 tiene un poder ligeramente por debajo del Super Saiyajin 10, mientras que la fase 15 de Dragon Ball News posee un poder comparable al del Super Saiyajin 16, es decir, un poder muy superior al de un Mystic 4, siendo igual de poderoso que Tengu. Pero dejemos de hablar del Super Saiyajin 15, pues le dedicaré un video especial a dicha transformación, tal y como lo hice con el Super Saiyajin 16. Espérenlo muy pronto. Continuemos hablando del Super Saiyajin 7 fase 5, pues esta transformación en Dragon Ball Super sería extremadamente poderosa, tal punto de poder barrer el piso con Daishinkan, y ni siquiera si este fuera capaz de tener una transformación para aumentar su poder, sería rival para el Super Saiyajin 7 fase 5. Ahora, si hablamos de una hipotética fusión de Zeno-sama y de Goku, vería las cosas más parejas, pues para mí esta fusión llamada Senku tendría un poder muy parecido al de la fase 10, es decir, sería ligeramente superior al Super Saiyajin 7 fase 5,
y sabiendo que Goku AF posee el tiempo en su contra, debido a que este solo podría usar dicha transformación por muy escasos segundos, le daría la victoria a Senku, pues Goku AF Super Saiyajin 7 fase 5 tendría estos dos aspectos sumamente determinantes en su contra. Y antes de terminar el video, déjenme decirles una cosa. Si quieren un video en el que hable del Super Saiyajin 9 alternativo que usó Vegeta en este fanfic, pídanlo en los comentarios y con mucho gusto se los traeré al canal. El día de hoy toca seguir en donde lo dejamos en el video anterior. En esta ocasión hablaremos del Super Saiyajin 7 mezclado con las transformaciones del Super Saiyajin, pues en el video anterior solo pudimos abarcar hasta el Super Saiyajin 7 fase 5. Ahora hablaremos de las interacciones que tendría el Ki negativo con otro tipo de energías, como la del Super Saiyajin 6 o la del Super Saiyajin 9. Empecemos. Al Super Saiyajin 6 estar compuesto por el Super Saiyajin 5, pero con la distinción de tener el poder de los supremos Kaiosamas malignos, y al ya existir un Super Saiyajin 7 fase 5, un Super Saiyajin 7 fase 6 sería más que posible, pues solo deberíamos de agregar a la ecuación al poder de los supremos Kaiosamas malignos, aunque eso sí, dependiendo del usuario esto sería más fácil o difícil, pues en el caso de Saiko, este era muy compatible con el Super Saiyajin 6 y con el poder de los supremos Kaiosamas malignos, pero en el caso de Goku, este tendría más dificultades. Y si vieron el video anterior, sabrán que obtener el Super Saiyajin 7 fase 5 es absurdamente difícil y le tomaría bastantes años a Goku el obtener esta transformación, por lo que agregar otro tipo de Ki a esta fase sería sumamente difícil, y yo me imagino algo así como una especie de prefase con la cual Goku logre dominar un poco de energía negativa sumada a un poco de energía de los supremos Kaiosamas malignos, para que después les sea más fácil acceder a la transformación completa. Yo estimo que el poder de esta prefase rondaría el poder de un Super Saiyajin 4, o quizás un poquito más, pero ni de broma llegaría al nivel de un Super Saiyajin 5. Ahora, ¿qué poder tendría el Super Saiyajin 7 fase 6? Pues yo considero que con esta transformación, por fin Goku rebasaría el poder de un Super Saiyajin 10, pues si recordamos, en el anterior video mencioné que el Super Saiyajin 7 fase 5 estaba levemente por debajo del Super Saiyajin 10, por lo que un hipotético Super Saiyajin 7 fase 6 rompería dicha diferencia por bastante, aunque aún estaría levemente por debajo de una fusión en Super Saiyajin 10. En Dragon Ball Super, esta transformación dejaría muy por detrás a entidades como Zenosama en su verdadera forma, o a Senku, la fusión de Goku y Zenosama, e incluso a Archon, el antiguo gran sacerdote, antecesor de Daishinkan. Ahora, quizás si estas tres entidades hicieran equipo para vencer al Super Saiyajin 7 fase 6, sí que tendrían una oportunidad para vencerlo, pero quien sí tendría una verdadera oportunidad de derrotar a Goku Super Saiyajin 7 fase 6 posiblemente sería Gogeta Super Saiyajin 3 Omnigot. Para ustedes, ¿quién ganaría? ¿Gogeta Omnigot fase 3 o el Super Saiyajin 7 fase 6? En lo personal, pienso que si Goku va con todo desde el principio, sí que llegaría a ganarle. Pero si este no fuera el caso, Gogeta Omnigot solo tendría que aguantar hasta que termine el tiempo de la transformación, o hasta que Goku se pierda en la transformación, aunque en este último escenario la victoria no sería para nadie, pues solo ponte a pensar en la enorme amenaza en la que se convertiría Goku AF. El Super Saiyajin 7 Supremo es el nombre que le di a esta transformación, pues esta transformación es la evolución del Super Saiyajin 7 completo que usa Goku, aunque con una enorme diferencia, pues para obtenerla es necesario que Goku se pierda en esta transformación, pues en esencia el Super Saiyajin 7 Supremo es el Super Saiyajin 16,
pero sin absorber aún las 16 dimensiones primordiales. Yo colocaría a esta transformación levemente por debajo de Psycho Super Saiyajin 6 y por debajo de un Super Saiyajin 10, aunque esto cambia cuando logra su objetivo, el cual es absorber las 16 dimensiones primordiales, pues cuando logra esto obtiene un poder similar al de Tengu, es decir que podría combatir con dos Mystic 4 al mismo tiempo. Yo colocaría a esta transformación por debajo de un Mystic 4 a Full Power o de una fusión en Mystic 4, aunque este no sería el verdadero límite del Super Saiyajin 16, pues si este lograra absorber el poder de los 4 infiernos de Dragon Ball AF, su poder llegaría a incrementarse a tal punto que se tendría que recurrir a un Mystic 5 para vencerlo. Y disculpen que hable muy brevemente de esta transformación, pues ya le he dedicado un video entero a esta fase. Si le quieres echar un vistazo, te lo dejo en la tarjeta que estará saliendo en pantalla. Ahora, en este punto ya es ridículo comparar a esta transformación con personajes de Dragon Ball Super, pues nadie sería capaz de siquiera ponerle un dedo encima al Super Saiyajin 16. Pero si a ti se te ocurre algún personaje de Dragon Ball Super que sea capaz de siquiera aguantar un leve combate con el Super Saiyajin 16, déjalo en los comentarios. Dicho esto, pasemos a la siguiente transformación. Al existir transformaciones como el Super Saiyajin 7 completo y Super Saiyajin 7 fase 5, es bastante obvio el especular un hipotético Super Saiyajin 7 fase 8, pues para obtener esta transformación, Goku tendría que hacer el mismo procedimiento que con el Super Saiyajin 8 normal, aunque claro, todo esto agregándole la dificultad de incluir el ki negativo, el cual dificultaría la tarea aún más, pues si para Goku y Vegeta el obtener el Super Saiyajin 8 común ya es una tarea muy difícil, agregarle el ki negativo a la ecuación la convertirían indiscutiblemente en la transformación más difícil de obtener, aunque es muy curioso el intentar especular cuál sería la consecuencia de combinar el poder híbrido del Super Saiyajin 8, que en teoría es infinito, con el poder negativo. ¿Acaso harían del poder negativo algo infinito o terminaría por agotar las reservas del poder negativo en Goku aún más rápido de lo que lo hace el Super Saiyajin 7 fase 5? Lo que sí es un hecho es que esta transformación sería un verdadero dolor de cabeza para Goku el siquiera intentar conseguirla. Además de que en el caso en el que el poder infinito de la fase 8 consuma de forma más apresurada el poder negativo, esta fase duraría apenas unos escasos segundos. Yo calculo que duraría entre 10 a 30 segundos, convirtiéndola en una transformación de potencial más que infinito, el cual lamentablemente terminaría por agotarse demasiado rápido, aunque si le sumáramos a la ecuación un poco de poder Mystic, quizás las cosas podrían resultar infinitamente mejor. Yo pondría al Super Saiyajin 7 fase 8 por encima del Mystic 4 equilibrado de Goku y Vegeta, resultando ser una transformación muy inferior y muy poco práctica si la comparamos con el Super Saiyajin 16. Para poder hablar del poder de esta transformación, primero es necesario explicar cómo funciona el Super Saiyajin 9, pues el Super Saiyajin 9 se consigue gracias a que Psycho le brinda gran parte de su poder a Goku y Vegeta, junto a una gran parte de su potencial. El Super Saiyajin 9, al tener la esencia, el potencial y gran parte del poder de Psycho, básicamente se volvería como un nuevo estado base para Goku y Vegeta, no dándoles casi ningún tipo de desgaste, pero proporcionándoles una cantidad de poder gigantesco, y todo sin ninguna consecuencia,
Esto obviamente si hablamos del Super Saiyajin 9 básico, pues si hablamos del Super Saiyajin 9 de media alma o de una alma entera, las cosas cambian bastante. Dicho esto, podríamos decir que el Super Saiyajin 7 fase 9 tendría un desgaste similar al de un pre-Super Saiyajin 7 fase 1, siendo una transformación la cual necesita muy poca cantidad de energía negativa para todo el poder que ésta le proporciona a Goku, siendo una transformación infinitamente superior al Super Saiyajin 7 fase 8, pues no solo es mucho más poderosa que esta, sino que casi no tiene desgaste alguno, pues es relativamente fácil de controlar, además de que necesita muy poca cantidad de energía negativa, es decir, Goku podría estar mucho más tiempo transformado, siendo posiblemente esta la transformación más eficiente del Super Saiyajin 7, pues si Goku hubiera obtenido esa transformación en la historia original, habría arrasado con todos los villanos de AF, sin muchas dificultades, siendo la única excepción la bestia Takama, siendo esta transformación muy superior a todas las fases de Goku, solo siendo opacada por el Mystic 5. Yo pondría a esta transformación levemente por encima de una fusión en Mystic 4 o de un Mystic 4 a Full Power. Para hablar de un Super Saiyajin 7 fase 9 de media alma, es necesario aclarar que el Super Saiyajin 9 de media alma usa dicha alma como combustible para alimentar a esta transformación, es decir, el tiempo que podría usarse esta transformación sería el mismo en el que tardara en extinguirse la media alma del usuario, siendo una transformación de un único uso y siendo utilizada por muy poco tiempo. A cambio, esta transformación le brindaría un poder gigantesco a Goku, aunque si me lo preguntan a mí, no valdría para nada la pena usar dicha transformación, teniendo en cuenta que se necesita sacrificar media alma para acceder a este poder, aunque eso sí, si Goku se convirtiera en una entidad divina como lo son los celestiales o el guardián de los infiernos Tengu, este después de bastante tiempo podría ser capaz de regenerar dicha alma, pudiendo volver a usar esta transformación. Ahora, hablemos de su poder, pues si el Super Saiyajin 7 fase 9 tiene un poder superior al de una fusión en Mystic 4, el Super Saiyajin 7 fase 9 de media alma superaría a todos estos con mucha facilidad, siendo capaz de darle algo de pelea a la bestia Takama en su primera aparición, pero aún sin ser capaz de vencerla. Y ya para finalizar con el video, hablemos de un hipotético Super Saiyajin 7 fase 9 de una alma entera. Posiblemente esta transformación dejaría de lado el necesitar cantidades absurdas de poder negativo, pues el poder de un alma pasaría a sustituir dicho desgaste, siendo que esta fase duraría hasta que la transformación termine de consumir el alma del usuario, extinguiéndola irremediablemente después de que esto suceda. Esta cantidad de tiempo sería incierta, pues podrían ser varios minutos o unos escasos segundos. Yo le daría un poder comparable al de un Mystic 5 desequilibrado, aunque sin la capacidad de aumentar su poder a cada segundo, es decir, que aunque en un principio estaría a la par del Mystic 5 imperfecto, en unos cuantos segundos se volvería muy inferior a esta. La única ventaja que tendría esta transformación es que si es usada por alguien que tenga la capacidad de reconstruir almas, podría usar esta fase las veces que quiera. ¿Y ustedes qué opinan respecto al poder que le di a estas transformaciones? ¿Piensan que exageré o que por el contrario les debí de dar más poder? Déjenme sus opiniones, los estaré leyendo. Ya tocaba traerles la cuarta parte del video de las fases del Super Saiyajin 7. En esta ocasión hablaremos de la combinación del Super Saiyajin 10 con el poder negativo, o el Super Saiyajin 7 fase 10, como ustedes lo quieran nombrar. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Esta transformación posiblemente sea una de las más poderosas de todo Dragon Ball AF,
siendo incluso comparable al Mystic 5. Y es que solo imagina que en una línea de tiempo alternativa, en donde Goku AF no alcanza las transformaciones Mystic, este al estar en busca de volverse más fuerte para poder enfrentar a futuras amenazas, decide el seguir con el camino de las fases del Super Saiyajin 7, en donde tarde o temprano terminaría por alcanzar el Super Saiyajin 7 fase 10, una transformación que pasaría a sustituir al Mystic 5, pues en poder estas dos transformaciones serían muy similares, y ni se digan habilidades, pues con la ausencia del Mystic 5, el Super Saiyajin 7 fase 10 sería quien se enfrentaría a Takama y a los primordiales, es decir, al Super Saiyajin infinito y al Super Saiyajin 20.000, aunque el simple hecho de que Goku no tenga el Mystic 5 haría que la historia cambiaría muchísimo, pues en primer lugar, este no tendría el núcleo celeste, porque Goku no dependería tanto de los celestiales para acceder a su máximo poder. Tampoco sería llevado a la dimensión de Omega, pues este en un principio lo que estaba buscando era el Mystic 5, aunque si nos ponemos a analizar un poco, en realidad lo que estaba buscando era un ser capaz de dominar la omnipotencia, y como mencionamos, el Super Saiyajin 7 fase 10 tiene un poder parecido al Mystic 5. Por lo tanto, este sí contaría con dicha característica, aunque quizás al estar limitado por el tiempo de la transformación, podríamos decir que Omega le ayudaría en este aspecto, quizás brindándole una alma eterna o alguna especie de habilidad con la cual pueda alargar de manera indefinida el tiempo de su alma. Pues yo considero que el poder de la fase 10 sería tan grande que el tiempo límite de una alma dejaría de ser un impedimento. Es decir, esta transformación tendría un poder tan inmenso que no importaría el tiempo límite que tiene la fase 10, al Goku ser tan poderoso como para poder crear miles de almas. Es como si este pudiera ser capaz de llenar su tanque al máximo cada que esté a punto de acabarse. Pues si el Mystic 5 fue capaz de crear múltiples núcleos celestiales, el Super Saiyajin 7 fase 10 podría crear múltiples almas para sustituir la suya constantemente. Básicamente, el poder de una alma pasaría a ser el equivalente al núcleo celestial, aunque esto no podría ser del todo así, pues en la saga de Dragon Ball News, Goku en Mystic 5 necesita crear al Super Saiyajin 20 para poder tener una alma nueva. Es decir, que para un ser que es capaz de crear múltiples núcleos celestiales, le resulta más complicado el crear un alma nueva. Esto se lo dejaré a ustedes. Goku Super Saiyajin 7 fase 10 podría crear fácilmente múltiples almas o le resultaría muy complicado. Aún así, podríamos decir que el Super Saiyajin 10 con Ki negativo sería una transformación que alcanzaría la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, al igual que el Mystic 5. Además, también tendría todas las habilidades del Super Saiyajin 10, pero llevadas a un nivel infinitamente superior. Ahora hablemos del poder del Super Saiyajin 7 fase 10, pues estaría muy por encima de Takama, Yoshito o del Super Saiyajin Omega o el Super Saiyajin 20 Supremo, y también por encima de un Mystic 5 imperfecto, pues el poder prohibido haría una perfecta combinación con el poder negativo, siendo sumamente nocivo para el alma de Goku, a cambio de un poder sin precedentes. Quizás si el Super Saiyajin 7 fase 10 llegara a aparecer, no solo nacería una entidad como el Super Saiyajin 16, sino incluso me atrevería a decir que nacería algo parecido al Dark Minus de la saga de Dragon Ball News, pues el tener tanto poder maligno acumulado en una transformación como lo es el Super Saiyajin 7 fase 10 sería sumamente peligroso. En este versus primero hablaremos brevemente de cada personaje, después daré mi opinión de qué personaje ganaría en el aspecto de velocidad, fuerza, experiencia, inteligencia, técnicas y habilidades en combate. Después daré mi conclusión del versus.
Ojo, que un personaje gane en la gran mayoría de puntos no significa que este sea el ganador del versus. Pues un personaje puede tener la gran mayoría de puntos a su favor y aún así perder el enfrentamiento. Pues en la conclusión siempre doy las razones por las cuales yo creo que un personaje le ganaría al otro. Aunque como en este video ya hablamos del Super Saiyajin 7 fase 10, solo daré una breve introducción del Mystic 5. El Mystic 5 es una transformación que es obtenida por Goku para enfrentar a la bestia Takama, la mismísima encarnación de la maldad en la segunda existencia. El Mystic 5 es una transformación inigualable, que supera en todo a su antecesora, dejando en ridículo incluso a una fusión con el Mystic 4. El Mystic 5 es completamente omnipotente. En el apartado de habilidad, al ambos ser la misma persona, con más o menos la misma experiencia en combate, yo declararía este apartado como un empate. En el apartado de habilidades y técnicas, ambos poseen omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia, así que esto podría contar como un empate. Aunque el Super Saiyajin 10 con Ki negativo posee una habilidad muy importante en este versus, cual podría utilizar para definirlo. Hablo de la piel maldita del Super Saiyajin 10, la cual sería superpotenciada por el poder negativo, con la cual sería posible que incluso sea capaz de afectar a un Mystic 5, aunque esto es debatible, pero debido a esta habilidad extra yo le daría el punto al Super Saiyajin 10 con Ki negativo. En el apartado de inteligencia y experiencia les doy un empate. Ambos son omnipotentes y omniscientes. Por lo tanto, este apartado es un empate. En el apartado de velocidad y fuerza, ambos personajes tienen una velocidad y fuerza infinita. Es más, estos trascienden este término. Debido a esto, les doy también un empate. Para la resolución de este enfrentamiento veo dos posibles escenarios. Uno en donde el Super Saiyajin 10 no posee un alma infinita y uno en donde sí la tenga. En este segundo caso, yo le doy un 50% de probabilidades al Mystic 5 y al Super Saiyajin 10 con Ki negativo. Básicamente, este enfrentamiento pasaría a ser una réplica del combate del Super Saiyajin Infinito y Super Saiyajin 20.000. En un principio pensaba darle un 51% de probabilidades al Mystic 5, debido a que el Super Saiyajin 10, al tener un sufrimiento inmenso, al sentir cómo su alma se extingue infinitamente, esto podría afectar su rendimiento y sus estrategias a largo plazo. Pues a pesar de que cuando Goku usó el Super Saiyajin 10 en su enfrentamiento contra Cell Booster, este se pudo mantener centrado en todo momento, esto lo podríamos atribuir a que esta transformación solo duraría un minuto. Por lo tanto, yo consideraría que la tortura que significa portar el poder prohibido nublaría la mente de Goku con el tiempo. Pero como ya tenemos un ejemplo preciso de este enfrentamiento, decidí que lo más justo sería darles un respectivo empate a estas dos transformaciones. Ahora, en el caso en donde Goku Super Saiyajin 10 con el poder negativo no posea un alma infinita, este se quedaría con un 10% de probabilidades ante el Mystic 5. Básicamente, el Super Saiyajin 5 Mystic solo tendría que esperar un minuto para llevarse la victoria. Le di un 10% al Super Saiyajin 10 con Ki negativo debido a que existe una probabilidad de que la piel maldita llevada a tal nivel podría afectar incluso al Mystic 5. Aún así, considero que esta probabilidad es muy baja y sería el escenario menos probable. Y como bonus, hablemos de algunas posibles transformaciones del Super Saiyajin 7. Empezando por el Super Saiyajin 10 alternativo. Esta transformación está conformada por la combinación del Super Saiyajin 7 con el Super Saiyajin 3. Básicamente, esta transformación es una versión imperfecta del Super Saiyajin 7. Yo la pondré incluso por debajo del Super Saiyajin 6, estando por debajo del pre-Super Saiyajin 7 fase 1 y fase 2.
Esto sería así debido a que en el caso de las prefases del Super Saiyajin 7, estas sí son una combinación perfecta del poder negativo con las fases del Super Saiyajin, y en el caso del Super Saiyajin 10 alternativo, esta transformación es la versión imperfecta del Super Saiyajin 7. Un punto positivo que tendría esta transformación sería que tendría más tiempo de duración a comparación del Super Saiyajin 7 común, aunque a cambio de eso sería mucho más débil y mucho más inestable. Yo pondría esta transformación levemente por encima de un Super Saiyajin 5 a full power. En Dragon Ball Super, esta transformación estaría muy por encima de Bills, pero aún estando por debajo de un Super Saiyajin Blue universal. El Super Saiyajin 2 alternativo nace tras la idea de usar el Super Saiyajin 7 para sustituir al Super Saiyajin 3 cuando se obtiene al Super Saiyajin 8, pues sabemos que el Super Saiyajin 8 se crea mediante la combinación del Super Saiyajin 5 y del Super Saiyajin 3, y como básicamente el Super Saiyajin 7 es un Super Saiyajin 3 super potenciado gracias al poder negativo, solo habría que agregar a la ecuación al poder negativo, aunque esto solo sería aplicado al Super Saiyajin 7 y no al Super Saiyajin 5 como en el caso del Super Saiyajin 7 fase 8. Obviamente esto haría que el poder del Super Saiyajin 2 alternativo disminuya bastante en comparación del Super Saiyajin 7 fase 8, el cual sí impregna de ki negativo al Super Saiyajin 3 y 5. Por lo tanto, yo considero que esta transformación estaría muy por encima de un Super Saiyajin 9 e incluso por encima de un Super Saiyajin 9 de media alma, pero aún estando por debajo de la fase 10. ¿Y cuál sería su poder en Dragon Ball Super? Pues yo considero que estaría al nivel de personajes como Senku, Daishinka en verdadera forma o Zeno-sama en su verdadera forma. El Super Saiyajin 3. Esta transformación es la combinación del Super Saiyajin 6 con el Super Saiyajin 7. Ojo, no deben de confundir al Super Saiyajin 13 con el Super Saiyajin 7 fase 6, pues son transformaciones muy distintas, pues como ya lo mencioné, el Super Saiyajin 13 es la mezcla de dos transformaciones, el Super Saiyajin 6 y el Super Saiyajin 7, esto bajo el mismo procedimiento del Super Saiyajin 8, teniendo más presencia de la fase 6 que de la 7, y en el caso del Super Saiyajin 7 fase 6, esta transformación es el Super Saiyajin 6 imbuido en poder negativo, siguiendo el mismo procedimiento que todas las fases del Super Saiyajin 7. Otra distinción bastante importante es la diferencia de poderes, pues mientras que el Super Saiyajin 7 fase 6 posee un poder muy superior al de un Super Saiyajin 10, pero estando por debajo de una fusión en Super Saiyajin 10, el Super Saiyajin 13 tendría un poder bastante menor a esto. Ahora, tal y como sucede con todas las transformaciones que están relacionadas con el ki negativo, esta transformación sería en exceso peligrosa, debido a que combina dos de los tipos de kis más peligrosos en todo Dragon Ball AF. Esta transformación es obtenida por Goku al ser desterrado al mundo vacío, debido a usar el Super Saiyajin 6 en su combate con el Ángel Z. En esta ocasión, Irina no existiría, por lo que Goku demoraría más tiempo en obtener el Super Saiyajin 7, y en el momento en el que este lo lograra, decidiría también combinar sus dos transformaciones más poderosas, obteniendo así al Super Saiyajin 13. Pero ¿cuál sería el poder que alcanzaría esta transformación? Pues yo considero que tendría un poder bastante similar al de un Super Saiyajin 10, aunque claro, esto sin las habilidades de la fase 10. Esto básicamente sería un Super Saiyajin Dios con ki negativo. Esta transformación consistiría en usar el estado base de Goku AF con ki negativo, más el poder divino, siendo una transformación muy manejable para Goku, pues necesitaría muy poca cantidad de poder de ambos tipos de ki. Esto lo ayudaría para poder acceder a la siguiente transformación de este video. Además, al tener tan poca cantidad de poder negativo y divino, esto haría que ambos tipos de kis pudieran coexistir de forma medianamente armónica.
yo le daría un poder muy superior al de un Super Saiyajin 4, pero aún estando por debajo de la fase 5. Al Goku F poder controlar a la perfección al Super Saiyajin 7 con poder divino, podría ir más allá al obtener el Super Saiyajin 7 Blue, aunque para obtener esa transformación antes tendría que masterizar al Super Saiyajin Blue fase 3 para poder usar el principio del Super Saiyajin 7, es decir, imbuir al Super Saiyajin 3 con Ki negativo, aunque en esta ocasión sería el Super Saiyajin 3 Blue. Aunque para serles sincero, considero que el Ki divino ayudaría muchísimo a extender el tiempo del Super Saiyajin 7, pues el Ki divino podría servir para equilibrar dicho Ki, pues como sabemos, el Super Saiyajin 7 busca extinguir el brillo de las transformaciones de Goku. Es debido a esto que las transformaciones del Super Saiyajin son idóneas para usar con el Ki negativo, pues este busca extinguir el brillo de estas, y el Ki divino serviría como una especie de escudo que blindaría aún más el brillo del Super Saiyajin. Esta transformación contaría con 3 fases. La primera prefase del Super Saiyajin 7 Blue combinaría al Super Saiyajin Blue con el pre-Super Saiyajin 7 fase 1, teniendo un poder levemente inferior a un Super Saiyajin 7 completo. Con la segunda prefase del Super Saiyajin 7 tendría un poder casi tan grande como el del Super Saiyajin 7 de Evil Goku, y con la fase completa del Super Saiyajin 7 Blue tendría un poder muy superior al de la fase 8, al de Psycho Super Saiyajin 5 debilitado, y quizás estaría a la par de Gogeta Super Saiyajin 7. Esta posiblemente sea la variante más poderosa del Super Saiyajin 7, si dejamos de lado al Super Saiyajin 7 Mystic. Aún así, el Super Saiyajin 7 Omnigod contaría con un poder que haría temblar incluso al Mystic 5. Muy pronto les traeré un video hablando de las transformaciones de Dragon Ball AF más el poder Omnigod, en donde hablaré más a detalle del poder de dicha transformación. Por lo pronto, hablemos de cómo se obtendría esta transformación, pues sería muy sencilla de obtener, pues las bases del Super Saiyajin 7 se aplicarían a la perfección con el Super Saiyajin 3 Omnigod. Esta fase es la última transformación Omnigod, con la cual se libera el sello de la omnipotencia. A esto solo le tendríamos que sumar grandes cantidades de poder negativo para obtener al Super Saiyajin 7 Omnigod. Como lo podrán ver, el Super Saiyajin 7 es una alternativa bastante viable y a tener en cuenta por Goku para obtener transformaciones poderosísimas, aunque eso sí, quizás el riesgo de estas transformaciones sería lo que las descartaría y las pondría por debajo de las fases Mist. ¿Y tú qué crees? ¿Estás de acuerdo con el poder que le di al Super Saiyajin 7 fase 10 o crees que exageré? ¿O por el contrario, crees que le di muy poco poder a una transformación de este calibre? Te leo en los comentarios. ¿Qué tan poderoso es el Super Saiyajin 15? Otro video que ya les había prometido desde hace mucho tiempo, pero mejor tarde que nunca. Esta es la quinta parte de las fases del Super Saiyajin 7. En esta ocasión toca hablar del Super Saiyajin 15. Una transformación que recientemente hizo su debut en la saga del torneo dimensional de Dragon Ball News. Comencemos el video relatando la historia de esta transformación tan poderosa. Este Goku es de una línea del tiempo alternativa, en donde este no obtuvo las fases del Super Saiyajin 8, 9 y 10. Por lo tanto, esta versión de Goku no se separó de las fases del Super Saiyajin 7, y debido a sus innumerables enfrentamientos ante Saiyajines milenarios, este alcanzó una 15ª transformación, de ahí el nombre de Super Saiyajin 15, por lo que podríamos decir que este Saiyajin muy posiblemente haya alcanzado transformaciones como el Super Saiyajin 7 fase 4. Si me lo preguntan a mí, esta sería la versión de Goku del que hablo en mis videos del Super Saiyajin 7 y sus variantes. Tiempo después, este Saiyajin sería convocado
para combatir en el torneo dimensional, siendo uno de los 20 más poderosos de la existencia. Esta transformación aparece para enfrentarse a CK en la primera ronda de dicho torneo, aunque desafortunadamente este pierde en su primer encuentro. Que esto no los engañe, pues el Super Saiyajin 15 es una transformación súper poderosa, pues de haber tenido otro rival, este hubiera desarrollado un poder mucho más elevado que el que demostró originalmente, y esto lo comentaré y explicaré más adelante. Pero ¿cómo es posible que se logre combinar el Super Saiyajin 5 con la energía negativa? Si esto en teoría sería imposible, o como mínimo sería súper difícil de hacerlo, pues esta versión de Goku emula la misma técnica de asimilación de las fases Mystic. Esto se logra al desbordar el ambiente de poder negativo, para convertir a su cuerpo en parte de dicho flujo de energía. Es precisamente por esto que el daño no lo recibe el usuario, sino el ambiente que lo rodea. Es por esto que esta versión de Goku logró acceder a las demás fases del Super Saiyajin 7 sin correr ningún riesgo. Ahora, cuando el Super Saiyajin 15 se encuentra en su estado superpotenciado, libera un flujo de poder negativo constante. Este tipo de ki negativo es más poderoso que el habitual, pues este es llamado poder negativo residual, que era el tipo de ki negativo que manejaban seres como Kidnapped o Irina. De ahí que estos se hayan vuelto tan poderosos, sin transformaciones como el Super Saiyajin 7 y sus prefases. Esta transformación desborda a borbotones cantidades gigantescas de poder negativo, debido a que, como ya lo explicamos, esta transformación usa un método parecido al de las transformaciones Mystic. Es precisamente por esto que llena de energía negativa a todo el campo de batalla. El Super Saiyajin 15 en un inicio tiene el aspecto de un Super Saiyajin 4, pero con el pelo del cuerpo de color negro o grisáceo y con una cabellera de color azul marino. Esta fase es apenas el inicio del Super Saiyajin 15, pues podríamos decir que esta fase es el Super Saiyajin 15 básico. Ahora, esta transformación tiene una versión que yo llamo Super Saiyajin 15 potenciado. Básicamente tiene el mismo color de cabello y del pelo, pero ahora con la apariencia de un Super Saiyajin 5. Por lo tanto, su melena crece muchísimo, además de su musculatura y tamaño. Y por último, este tiene una última fase, el Super Saiyajin 15 super potenciado. Aunque no demuestre un cambio significativo en su apariencia, este sí que lo tiene en poder, pues aquí puede materializar más poder negativo para volverse más fuerte, pero eso lo explicaré más adelante. Esta transformación no la pudimos llegar a ver en el fanfic de Dragon Ball News, debido a que directamente Goku usa el Super Saiyajin 15 potenciado, gracias a que este se impregna del poder de Calcium Kurumi. Por lo tanto, solo vemos la versión más poderosa del Super Saiyajin 15. Ahora, ¿cuál es el poder de dicha forma? Pues yo considero que el Super Saiyajin 15 potenciado tiene un poder levemente superior al de un Mystic 4 equilibrado, estando muy por debajo de una fusión en Mystic 4 o de un Mystic 4 a full power. Aunque ojo, el Mystic 4 llegaría a ganarle en un enfrentamiento, debido a que el Mystic 4 aumenta su poder con el tiempo, y en el caso del Super Saiyajin 15 potenciado, este solo puede aumentar su poder absorbiendo más ki negativo o algún otro tipo de poder que le sirva para potenciarlo, así como el de Calcium Kurumi. Probablemente el Super Saiyajin 15 también sería capaz de absorber el poder celestial de los ataques del Mystic 4, volviéndose más poderoso, algo así como lo que sucedía con el Super Saiyajin 16 y el Mystic 4 infernal de Vegeta.
pero como esto solo es una especulación mía, no la tomaré en cuenta, aunque este no es todo el poder del Super Saiyajin 15 potenciado, pues en la recta final de su combate contra CK, el Super Saiyajin 15 tiene un último aumento de poder, al absorber más poder negativo. Con este aumento de poder, yo lo posicionaría al nivel de una fusión en Mystic 4, quizás un poco menos, por lo que para mí, en una hipotética batalla en contra de Tengu, ganaría el Super Saiyajin 15, siempre y cuando este sea potenciado por algún tipo de ki externo a él. Ahora, este sería el poder de un Super Saiyajin 15 potenciado, por lo que para mí el poder de un Super Saiyajin 15 básico estaría entre una fusión en Super Saiyajin 10 y un Mystic 4 imperfecto, aunque esta transformación para mí sería más conveniente que las antes mencionadas. Ahora, estas son solo estimaciones, pues el Super Saiyajin 15 cuando está en su estado super potenciado tiene la característica de poder materializar toda la energía que su cuerpo necesite para volverse más poderoso. ¿Esto qué quiere decir? Que con el suficiente tiempo y frente a un enemigo que sea lo suficientemente poderoso, el Super Saiyajin 15 puede alcanzar incluso un poder que supere por bastante a un Mystic 4 a full power, sin mencionar que este tiene una habilidad súper importante, con la cual es capaz de impregnar a todo un universo de energía negativa, volviéndose virtualmente omnipresente y omnisciente. Esta habilidad será súper fundamental para el siguiente versus. Como todo este video ya lo dedicamos al Super Saiyajin 15, no veo necesario volver a repetir sus habilidades y poder, por lo tanto hablaré solamente del Super Saiyajin 16. En el apartado de habilidades y técnicas, el Super Saiyajin 16 posee las mismas de Goku AF. A eso se le suma la habilidad de poder absorber dimensiones y algunos tipos de ki o ataques de ki. Con esto, el Super Saiyajin 16 aumenta su poder significativamente. En el apartado de inteligencia, el Super Saiyajin 16 no destaca muchísimo, pues este demostró que más bien es bastante confiado. Ojo, el Super Saiyajin 16 no es tonto, solamente no resalta en este apartado, a diferencia de su enemigo, es decir, Goku AF Super Saiyajin 15, quien sí destaca muchísimo en este apartado. Ahora, el Super Saiyajin 16 a su máximo poder logró verse levemente superior a un Mystic 4 infernal. Más allá de eso, no hay nada más que destacar. Y bien, para la resolución de este versus, primero debemos declarar un par de cosas, pues existen varios escenarios en donde estos podrían enfrentarse, y el resultado cambiaría dependiendo de cuál tomemos. En el primero sería en donde tenemos al Super Saiyajin 16 en los inicios de su saga, es decir, cuando este aún no absorbía las 16 dimensiones de AF, y al Super Saiyajin 15 en su estado más básico. En esta situación, el Super Saiyajin 15 contaría con un poder bruto muy superior al Super Saiyajin 16, pues mientras que este último tendría un poder similar al de Cell Booster, el Super Saiyajin 15 tendría un poder superior al de una fusión en Super Saiyajin 10. Por ende, la diferencia de poder sería gigantesca. En esta situación, dependería mucho de la actitud del Super Saiyajin 15, pues este contaría con un poder más que de sobra para vencer al Super Saiyajin 16 de un solo ataque si así lo quisiera. Aún así, si le da chance a la transformación indomable de absorber algunas dimensiones, el combate se le podría salir de las manos. Aún así, en este primer escenario le doy un 90% de probabilidades al Super Saiyajin 15, pues aún existe la posibilidad de que el Super Saiyajin 16 absorba parte del poder negativo del Super Saiyajin 15. Pero ahora, en un caso en donde ambos usen su máximo poder que demostraron en sus respectivas sagas, yo le doy la ventaja de nuevo al Super Saiyajin 15, pues este demostró un poder muy superior al de un Mystic 4.
pues este le dio una muy buena pelea a CK, la cual era tan poderosa como para poner en aprietos al Super Saiyajin Omega, mientras que el Super Saiyajin 16 demostró estar muy por debajo de un Mystic 4 a Full Power. En realidad, ambos se encontrarían por debajo de este nivel. Aún así, considero que el Super Saiyajin 15 es quien más se acercó a esta escala. Por ende, le doy un 55% de probabilidades frente al Super Saiyajin 16, que se queda con un 45%. Ahora, en un tercer escenario en donde ambos luchen con todo su potencial desatado, ¿quién ganaría? Pues en el caso del Super Saiyajin 16, sería una situación en donde este logra absorber el poder de los 5 infiernos de Dragon Ball AF, y en el caso del Super Saiyajin 15, en donde logra usar su estado super potenciado a todo su esplendor, pues tendría un contrincante con el cual podría evolucionar a la par. En esta situación, yo le doy un 99% de probabilidades al Super Saiyajin 16, pues el poder que este tendría con el poder de los 5 infiernos, para mí, estaría a la par de un Mystic 5, mientras que el Super Saiyajin 15 superpotenciado a todo su esplendor apenas y estaría por encima de un Mystic 4 a Full Power. Por lo tanto, la diferencia de poderes sería abrumadora. Ahora, ¿por qué no tomé en cuenta la habilidad del Super Saiyajin 16 para poder absorber el poder del rival? Pues si recuerdan, también mencioné que el Super Saiyajin 15 es capaz de absorber el poder maligno de sus oponentes, potenciando a la fase 15, tal y como lo hizo con CK. Por lo tanto, ambas habilidades se anulan. Ahora, si nos damos cuenta, ambas transformaciones son muy parecidas, pues ambas parten del Super Saiyajin 7 y del poder negativo. Por ende, es obvio que ambas fases tengan bastantes similitudes. Ahora, ¿cuál sería el nivel de una fusión portando el Super Saiyajin 15? Pues yo considero que estaríamos hablando de una fusión que claramente le podría dar una buena pelea al Super Saiyajin 20 Supremo y al Super Saiyajin Omega, aunque depende mucho si hablamos de un Super Saiyajin 15 a su máximo poder o de un Super Saiyajin 15 básico. En este último caso, en donde tomamos al Super Saiyajin 15 básico, a lo mucho tendría un nivel comparable al de una fusión en Mystic 4. Y como bonus, ¿cuál sería el poder del Super Saiyajin 15 más el poder Mystic? En un inicio, cuando se menciona que el Super Saiyajin 7 es una transformación en extremo peligrosa, también se menciona que esta, al estar impregnada de poder negativo, se necesita de un poder luminoso, con el cual logre equilibrar por unos momentos dicho poder. Es precisamente por esto que fases como el Super Saiyajin 1, 2 y 3 logran que el Super Saiyajin 7 sea posible. Pero ahora, este no es el único tipo de ki luminoso que se puede apreciar en Dragon Ball AF, pues existe uno aún más poderoso, y por muchísimo. Estoy hablando de la energía que emana el Mystic 4. Así es, hablo del poder celestial, pues como ya lo hemos podido apreciar en anteriores ocasiones, este tipo de poder se le puede anexar a otras fases del Super Saiyajin. Un claro ejemplo de esto es el Super Saiyajin celestial de Demillari. Por lo tanto, si nos pusiéramos un poco imaginativos, podríamos combinar al máximo exponente del poder negativo, es decir, al Super Saiyajin 15, con el poder celestial, creando una transformación súper poderosa. Yo la llamaría Super Saiyajin 15 celestial. Con esta fase, Goku alcanzaría un poder que dejaría en ridículo a transformaciones como el Mystic 4 a Full Power, sobrepasando el poder de Takama en su primera aparición. Incluso me atrevo a decir que estaría por encima de un Mystic 5 desequilibrado. Sí, para mí, así de poderosa sería esta transformación, que combinaría dos de los tipos de energías más poderosas de la existencia, siendo que solo transformaciones como el Mystic 5 o el Super Saiyajin 10 con ki negativo estarían por encima de él.
Y hablando del Super Saiyajin 10 con Ki negativo, ¿se imaginan si este tuviera el poder celestial y el núcleo celeste? Indiscutiblemente se volvería una de las fases más poderosas de todo Dragon Ball AF. Deja tu like en este video si quieres que hable de las posibles variantes del Super Saiyajin 10, en donde claro incluiré esta fase y hablaré de ella a más detalle. También tengo pensado incluir fases como el Super Saiyajin 10 Omnigod, el Super Saiyajin 10 Blue o el Super Saiyajin 10 Ultra Instinto. Y por qué no, un hipotético Super Saiyajin 10 Mystic, la cual para mí sería la fase más poderosa de todo Dragon Ball AF, estando a la par del Super Saiyajin Infinito y Super Saiyajin 20.000. Dicho esto, así quedarían las escalas de poder más o menos. Super Saiyajin 15 común, con un nivel entre una fusión en Super Saiyajin 10 y un Mystic 4 desequilibrado. Super Saiyajin 15 potenciado, al nivel de un Mystic 4 o quizás más. Super Saiyajin 15 super potenciado, por encima de un Mystic 4 a full power y de una fusión en Mystic 4. Super Saiyajin 15 celestial, por encima de un Mystic 5 desequilibrado. Fusión del Super Saiyajin 15 común, al nivel de una fusión en Mystic 4. Fusión en Super Saiyajin 15 potenciado, al nivel de un Super Saiyajin 20 supremo o del Super Saiyajin Omega. Y sin más que decir, espero te haya gustado mucho el video. No olvides dejar tu like y un comentario. Esto ayuda mucho al canal y me motiva para seguir creando videos. Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Imitable Carp y nos vemos en el próximo video.